esta situación nueva para todos, una situación que nos agarró a todos de sorpresa, una situación que nos descolocó desde la salud, desde los pacientes, desde la familia. Yo formo parte de un equipo psicosocial, donde también están dos psicólogas, una asistente social que la verdad que se pudo abordar en equipo muy bien. Y bueno, nada, intentamos ponerlo mejor con esta gran sorpresa y con este virus que nos desorienta. Primero quise traer un poquito la definición de lo que es la salud, ¿no? Según la OMS. Dice, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Este es el concepto según la OMS. Otros conceptos que aparecieron son el concepto del aislamiento social, que el aislamiento en sí, la palabra aislamiento es absolutamente diferente a la palabra soledad. El aislamiento social es algo que a nosotros, a todos, a nivel mundial, nos impusieron, y es una situación objetiva de tener mínimos contactos con otros. Es algo que viene desde la afuera. En cambio, la soledad es la objetiva de tener menor afecto y cercanía de lo deseado en el ámbito íntimo, la soledad emocional, de experimentar poca proximidad con los otros, la soledad relacional, o de sentirse socialmente poco valorado, la soledad colectiva. Me pareció muy importante diferenciarlo porque es todavía más traumático, por usar una palabra, cuando cuando esta situación es impuesta desde afuera, o sea, lo que es el aislamiento. ¿Qué cambios tuvimos que tener? ¿Y qué palabras diferentes empezamos a usar que no estábamos habituados o que habíamos escuchado en otros momentos, o cuando estudiamos medicina o cuando estudiamos historia? Bueno, tenemos que vino la cuarentena, se empezó a hablar del término cuarentena, empezamos a relacionarlo con otras cuarentenas que hubo en la historia, la peste negra, la fiebre española, todos hablábamos de eso, todos pensábamos que era algo que podía tener una finitud. Nos trajo mucha sorpresa, también mucha certidumbre, porque estábamos como casi seguros que esto, bueno, iba a durar unos 15 días, que le ponían cuarentena porque se había puesto por los 40 días, pero quizás no duraba tanto. Se empezó a hablar de la nueva distancia, esto de estar distanciados entre nosotros, cuando caminábamos o cuando podíamos salir, y bueno, el aislamiento, que es lo que ya definí. A ver, frente a estas situaciones, hablando de lo que es en general en la Argentina o mismo acá adentro en la institución, nosotros no teníamos nadie cercano todavía contagiado de COVID, y esto era muy difícil para registrar, ¿no? Porque es un riesgo sin la percepción. Entonces yo puedo pensar y escuchaba que en Europa veía la tele, pero en realidad nada estaba tan cerca. Veíamos un caso, me acuerdo, de alguien que había viajado y fue a la Suizo-Argentina, y fueron todos los medios, el primer caso de COVID en Argentina. Pero bueno, todavía nuestro cerebro ese riesgo no lo percibía como algo tan amenazante. Esto es un poquito desde la neurobiología, ¿no? Como que el contexto solo se entiende con la lógica. Ahí todavía nosotros no lo veíamos, no lo podíamos entender muy bien. Dividimos un poquito en etapas todo lo que fuera transcurriendo, y no sé cómo seguirá, si seguiremos sumando etapas. En esta primera etapa nosotros pusimos como una situación de sorpresa, también versus certeza, que eso ya lo dije, ¿no? Como que bueno, pensábamos que íbamos a tener un final definido, que bueno, que si no era ahora, hablábamos de julio y hablábamos de bueno, ya esto va a pasar. Había gran esperanza de que esto, ya se empezaba a hablar en esa época de ensayos, de vacunas, de cosas, veíamos como que estaba todo muy movilizado. Los pacientes entre sí estaban bien, se daban fuerzas, se sostenían. Familias entendían que esto era algo para protegerlos, que era un tiempito, y en general había una actitud mismo a nivel médico, en general, de salud, los
todo el personal de salud, una actitud con tendencia proactiva y optimista, y bueno, salimos todos juntos, esta como en general se dio de esta manera. En esta primera etapa, desde mi rol como médica psiquiatra, viendo un poquito cómo venía pasando la cosa en Europa y leyendo artículos y cosas que me llegaban desde colegas, quise empezar a preparar los tratamientos psicofarmacológicos de los pacientes siempre frente a la posibilidad de que se pudieran llegar a contagiar de COVID. No porque ellos fueran personas que fueran a contagiar, porque al estar aislados ellos no salían, pero bueno, acá todos salíamos a nuestros hogares, volvíamos, existían movimientos diferentes como existe en cualquier lugar, en cualquier institución, y tuve que revisar los esquemas psicofarmacológicos. Ya para esa época recibíamos información sobre qué medicaciones alargaban, por ejemplo, el QT en los electrocardiogramas, qué medicaciones se estaban usando en ese momento, que yo las miraba el otro día y decía, ¿cómo cambió todo, no? Porque como el virus también se fue conociendo y fueron ensayándose diferentes cosas, se hablaba de medicaciones que hoy en día no se están dando. Al principio no se hablaba de los corticoides, o los corticoides son como... se aborda más que nada con eso. Entonces, igualmente teníamos que ver las medicaciones, los pacientes que estaban medicados, yo veía cómo cambiar esos esquemas ante la posibilidad de en un futuro contagio que tuvieran que medicarlos para combatir el COVID y la medicación psiquiátrica no hiciera interacciones que dieran contraindicaciones. Acá voy a hablar un poquito de cuáles son los mecanismos por los que el aislamiento deteriora la salud, ¿no? Que no son del todo claros, pero bueno. Sentirse solo aumenta el tono simpático y deteriora el sueño. Todo esto yo lo veo además desde la neurobiología, ¿no? Aumenta la resistencia vascular, la presión arterial y el cortisol. El cortisol es un factor depresor y es un factor estresante, ¿sí? El cortisol nos activa, pero a su vez nos deprime. Hay reducción de la respuesta inmune y alteración del hemograma. También hay un aumento de la inflamación, hay un aumento de la depresión y del estrés. Todo esto parte también tiene que ver el cortisol. Esto genera un pobre autocuidado y una pobre adherencia a la medicación, o sea, los pacientes pierden este sentido de querer cuidarse, y entonces le da lo mismo tomar o no tomar tal o cual medicación. Acá frente a la asistencia, y tenemos un excelente equipo de enfermeras que han puesto su cuerpo entero para que esto pudiera revertirse en muchos aspectos, ¿no? No solamente en que los pacientes tomaran la medicación. Hay una correlación entre la depresión, la enfermedad cardiovascular y la soledad. Hay muchos estudios que lo avalan. Y después una pregunta, ¿no? ¿La soledad conduce a enfermar por los efectos en el ánimo y el estrés? Esta es una pregunta porque en realidad también se puede formular al revés, ¿no? Si uno está estresado y tiene alteraciones del ánimo, ¿se siente solo? O sea, por eso lo puse como es una pregunta paradojal. Después tenemos una segunda etapa que fue como la más movida, la más brava acá en la institución, que la segunda etapa es cuando tuvimos un aumento de la ansiedad, de la angustia, convivencias de realización. Esto tiene que ver cuando se extiende el confinamiento, el ASPO, ¿no? Se extiende el ASPO y ahí ya, bueno, ya no estoy tan optimista, ya no sé cuándo termina, ya los noticieros empezaban a hablar de cosas que quizás antes no hablaban y se empiezan a ver cosas que suceden más cercanas. Ahí sí ya empiezan a deprimirse algunos pacientes que no habían tenido sintomatología depresiva. Muchos pacientes empiezan, en general en todas las edades se dan las regresiones, desde lo infantil también se dieron muchas regresiones con los niños aislados. Ahora en este caso acá nosotros tenemos pacientes de la tercera edad, pero también tenemos pacientes que son adolescentes, tenemos pacientes que son adultos, pero todavía no son adultos mayores. Todos han tenido regresiones. Estas regresiones llevaron a
a empezar a hacer duelos anticipados o a resignificar duelos anteriores, todo esto con toda la sintomatología que eso conlleva. Empezaron los síntomas de ansiedad y la depresión relacionada con traumas anteriores, muchos trastornos del sueño, puede ser un sueño invertido, pacientes que dormían de día y de noche estaban excitados, entonces teníamos que tratar de que esto se ordenara, porque no solamente por el paciente que no rendía en las terapias, sino por los compañeros de ese paciente que también se desorganizaban. Pacientes con insomnio, mucho pacientes con insomnio, pacientes con ideas hipocondríacas, que ya frente a todos me acuerdo al principio era fiebre más tos, fiebre más, bueno, entonces acá, después cuando se sacó el ítem fiebre, bueno, me duele un poco la garganta, no tendré COVID, esto en general, ¿no? Ideas paranoides en pacientes con base para tal fin, con temperamentos que los predisponían, empezaron con ideas paranoides, también se hablaba de teorías frente a la pandemia un poco paranoides, que se siguen hablando, pero bueno, esto también entre los pacientes se difundía y generaba aún más depresión, sensación de ansiedad. Cuadros de excitación psicomotriz se empezaron a ver también en pacientes que quizás no se habían visto o en pacientes que habían tenido y estaban bien. Síndromes confusionales, también que había que hacer el diagnóstico diferencial con cualquier intercurrencia clínica. Siempre primero en el síndrome confusional descartamos cualquier causa clínica para después hacer una intervención con psicofármacos. Y alteraciones cognitivas, muchas, y ahí venía la diferenciación diagnóstica que lo hace el equipo. No sabíamos si tenía que ver con el estrés, si tenía que ver con el inicio, algo premórbido a una demencia. Y también lo que pasó fue un aumento de conflictos interpersonales, porque aumentó la irritabilidad, empezó la hipertimia displacentera, que es un síntoma. Hipertimia es el aumento de la timia, el aumento de la timia es la afectividad, pero displacentera, o sea, es la depresión y la angustia.